Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy continuamos con nuestro proyecto de Tetris y como ya estoy dando un pie de ayuda en la pantalla, estamos por ver una función, si democracia en procedimiento de función, que me va a ayudar a no salirme de mi tablero de juego. ¿Sí? Básicamente vamos a estar viendo de que si en algún momento necesitamos enrocar una ficha, no me haga esta parte. ¿Sí? Básicamente se va a encargar de esto. Para eso, gente, vamos a ir a nuestro editor de Visual Basic, a nuestro formulario, que es donde estamos escribiendo todo el código ahí, y esto, como siempre escribimos ahí, vamos a cerrarlo, y vamos a empezar una sección de control. Para eso vamos a estar creando una función, private function, private siempre porque son funciones que van a trabajar en el formulario y nada más, ¿ok? No tienen que salir del formulario. Private function Tetris control bordes y va a devolver un booleano. Claramente, ¿qué va a pasar? Va a chequear de que si me fui del borde de mi tablero, me va a tirar una negativa, ¿ok? Eso se va a encargar de todo. Pero para trabajar cómodamente voy a generar una variable temporal de un tipo rango. Es decir, voy a crear un rango temporal. Este rango temporal lo vamos a configurar ahora mismo. Va a ser va a ser un rango de una fila, perdón, de una celda inicial hasta una celda final, ¿ok? Que componen las celdas estas: fini, columna ini, ffin, columna fin. Para recordar, son variables que son globales y fueron definidas en uno de los primeros videos, y en uno de los primeros videos habíamos configurado nuestro tablero y ahí es donde nosotros llenábamos justamente esos datos. Obteniendo el rango entonces de mi tablero, que es la parte blanca, básicamente estoy hablando de esto, gente, de eso, ese es temp ahora, vamos a estar generando una unión con Tetris. ¿Qué era Tetris? Bueno, recuerdan que cuando salía una ficha nueva, ¿sí? Esa ficha, que es un conjunto de 4 celdas, lo mismo pasa acá ahora, bueno, en realidad, sí, 4 está, estos Tetris, ¿sí? Es decir, la ficha que se está moviendo, la ficha que está jugando ahora, la unión de esas 4 celdas es Tetris. Ahora voy a hacer una unión de Tetris más la unión de temp. ¿Y qué va a hacer esto? Vamos a estar uniendo todo eso, ese grandote con estos 3 que están afuera. Y ahí voy a controlar entonces si es que tengo más celdas de las que están en mi tablero. ¿Qué quiero decir? Si la cosa estaría bien, si no me hubiese ido de mi rango, yo tengo acá la ficha de movimiento y esta unión de celdas más esta unión de celdas me va a dar la unión de celdas del tablero. ¿Ok? Entonces, al contar la cantidad, voy a saber si me fui de los extremos. Para saber eso, lo que puedo hacer es una pregunta: si la unión de Tetris y temp, aunque en vez de temp hubiese puesto tablero y quedaba más claro, ¿no? Lo puedo hacer ahora. Vamos a reemplazar temp por tablero y así todo más claro. Si la unión entonces de Tetris y tablero punto count, que estoy hablando de la cantidad de celdas que tiene este rango, es igual a tablero.count, que ahí significa que estamos bien, entonces else and if. Esta es la parte verdadera, y si la parte es verdadera, digamos, lo que voy a hacer es devolver un falso. Ahora, esta parte es cuando me pasa esto, ¿sí? Que estoy uniendo este rango con el rango de Tetris, me faltó ese ahí, bueno, y me va a dar más que la cantidad de celdas del tablero. Siendo eso, lo que tengo que hacer es, en primera instancia, devolver un true para justamente pasar la negativa. En este caso, el true es la negativa, ¿sí? Pero no es todo eso, gente, sino que tengo que también empezar a detectar un par de cosas. ¿Qué pasa si yo apreté la tecla izquierda? ¿Qué pasa si yo apreté la tecla derecha? ¿O qué pasa si yo apreté la de abajo? Y ahora mismo me estoy dando cuenta que pasa que no configuré la de arriba. Así que puede ser que la de arriba tenga un error. Eso lo voy a controlar después en todo caso. Bueno, con respecto a izquierda, claramente si yo apreté para la izquierda y llegué al extremo, lo que tengo que hacer es desplazar mi ficha una columna para la derecha.
Ahora, ¿cómo hacía eso? A través de estas dos variables. F me determinaba la posición inicial de mi ficha, en este caso Tetris, y este me indicaba la posición inicial de la columna, o la columna inicial de la ficha. Por lo tanto, lo que voy a preguntar es si devuelve columna inicial es menor que columna inicial. What the fuck. Bueno, ¿qué es devuelve columna inicial? Lo vimos la semana pasada con estas funciones que me obtenían los extremos del rango, en este caso Tetris. Y columna inicial es justamente lo que les había dicho hace un rato, lo que definíamos los extremos de mi tablero. Columna inicial sería esta. Si llegase a pasar entonces que la columna inicial de mi ficha es menor que la columna inicial, es decir, que me desplace para la izquierda, lo que tengo que hacer entonces es que la variable C pieza es igual a C ini. Es decir, me desplazo un cachito más para allá y listo, no pasó nada. Acá se arregló todo. ¿Qué pasa con derecha? Si devuelve columna final es mayor que columna final del tablero, en este caso, entonces tengo que pasarlo a la izquierda. Pero acá hay un pequeño problema. No voy a pasar una. Porque, o sea, no voy a restarle una o decirle que la columna es la final. Porque justamente me va a pasar esto. Siendo esta la celda inicial y siendo esta la columna inicial, me va a seguir pasando fichas para lo demás. Yo lo que tengo que obtener es la diferencia. Es decir, columna final menos la cantidad de columnas que tiene mi ficha. ¿Sí? Si se entendió más o menos la idea, yo lo que tengo que decirle a C pieza entonces es el valor de la columna final menos la diferencia de columnas que tiene la ficha. Para hacer eso puedo obtenerlo desde devuelve columna final menos devuelve columna ini. Y ahí obtengo la diferencia para desplazar mi ficha la cantidad de columnas que corresponda. ¿Sí? Todo un tema, ¿no? Igual no es tan complicado. Bueno, ¿qué pasa si apreté para abajo? Es decir, que me pasé de esta columna, ¿sí? Siendo el caso, lo que tengo que preguntar es si devuelve fila final es mayor que fila final, perdón. Entonces lo que tengo que hacer es algo muy parecido a lo que hice con derecha. Es decir, la fila de la pieza, recuerden que la fila de la pieza es la fila inicial, ¿sí? De la pieza. De ahí se desplaza para la derecha o para abajo de la pieza. La pieza nunca se desplaza para arriba, para la izquierda o para arriba, ¿sí? Siendo que la F pieza es esta, es la primera fila que aparece la ficha. Si yo no considero la cantidad de filas que tiene la ficha, me va a pasar de vuelta lo mismo, ¿sí? Se me va a desplazar para abajo. Entonces lo que tengo que hacer es a la fila de la pieza se le va a asignar el valor de la fila final. Recuerdo que es esta la fila final, menos la diferencia de devuelve fila final menos devuelve fila inicial. Bueno, gente, básicamente eso era todo. No puedo probarlo todavía porque claramente necesito que mi ficha baje, pero para eso necesitaba hacer un par de cosas antes, ¿sí? Justamente para hacer este control borde necesitaba los extremos, que fue lo que hicimos la semana pasada. Así que bueno, vamos en ese proceso. Ya estamos cayendo mensajes, estamos. Ya estamos bastante bien, falta igual un par de procedimientos, pero no queda mucho tampoco. Así que bueno, recuerden que dejo el de arriba ahí como stand-by, como quien dice la cosa. Voy a poner un bip ahí. Si me suena un bip raro voy a preguntarme dónde es. Dejo el bip entonces para dejar reservado de qué pasa con controlar justamente si aprieto arriba. Arriba recuerden que es el enroque. Eso no, la verdad que no sé si lo controlé acá o lo controlé en otro lado. Puede ser que lo haya controlado en otro procedimiento. Así que ahora no me acuerdo todo. Bueno, eso es todo de momento, gente. Espero que les haya gustado. Si les gustó, como les pido siempre, denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Y hasta el próximo video.